¿Qué tal, amigos? El día de hoy les venimos a presentar este Fachas News y a diferencia del que habíamos estado manejando anteriormente, este va a tratar de la noticia o las noticias más relevantes, pero de todo este polémico e importante 2020. En este caso arrancamos con enero. En enero, bueno, como tal fue la muerte del general Soleimani, la operación destinada a disuadir futuros planes de ataque de Irán, que según el Pentágono, pues, y se desató una tormenta política en la región, hacia donde Estados Unidos anunció que desplegará más de 3.500 militares, o desplegó, ¿verdad? Ya en tiempo pasado. Y Donald Trump llegó a comentar: ejecutamos con éxito un ataque de precisión que mató al terrorista número 1 del mundo. Tomamos acciones anoche para detener una guerra, no para comenzar una guerra, dijo a periodistas, esto allá por el 3 de enero. También comentó acerca de Soleimani. Él había orquestado ataques contra las bases de la coalición en Irak en los últimos meses, incluido el ataque del 27 de diciembre, que culminó con la muerte y heridas de personal estadounidense e iraquí, indicó también el Pentágono. Y en dicho comunicado, también hay que resaltar que Soleimani no era una figura militar poderosa de Irán, no solamente eso, sino que era uno de los elementos más influyentes del país, solamente superado por el Ayatollah Khomeini. Ojo, a él le reportaba directamente. Recuerden que Irán ahorita es una teocracia, es decir, gobierna un gobierno, valga la redundancia, religioso. No hay una democracia, a pesar de que hay elecciones y hay un presidente, realmente no hay una democracia como tal, sino que gobierna un líder religioso y pues bueno, él hace lo que se le antoje, ¿verdad? No importan los derechos humanos, no importa lo que la gente piensa, lo que la gente quiere. Es una dictadura al mando poder. También es importante resaltar que desde los gobiernos de Bush, Obama, ya se tenía pensado o ya se tenía en la mira a este general, solamente que ninguno había hecho absolutamente nada por el temor a lo que pudiera desatar pues su ejecución. Donald Trump sí tuvo los pantalones, por así decirlo, para hacer algo y ojo, en aquel mes, justamente en enero, se pensaba que esto iba a desatar una tercera guerra mundial o al menos una gran escalada en Oriente Medio, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que gracias a Dios pues solamente fue esta operación quirúrgica, no pasó a más. Y lo cierto también es de que también Trump demostró en esta ocasión una estrategia muy buena, es decir, solamente enfocarse en este objetivo militar como lo fue Soleimani y sus guardaespaldas. No se enfocó en bombardear una ciudad o un barrio, etcétera, no, solamente él, que fue, desde mi punto de vista, bastante acertado. Y lo cierto es de que, como tal lo comenta aquí Trump, y lo comentó también el Pentágono, Soleimani ya había provocado, había causado ataques terroristas en otras partes de Irak. O sea, no fue una decisión de Trump de que lo quiero muerto a él, no. O sea, es decir, fue una consecuencia de los actos de esta persona. Y recuerden que Irán actualmente es uno de los más grandes patrocinadores del terrorismo a nivel internacional. Solamente para que lo tengan por ahí anexado. En aquellos tiempos también, en enero, ya se estaba desatando como tal esta parte del bicho, de este virus, que si lo decimos YouTube nos censura, pero bueno, ustedes saben a qué me refiero. En aquellos días, en enero, apenas estaba empezando también este brote. China ya había dado a conocer que pues tenía un problema. Lo cierto es de que también, como dijo Trump, China va a tener que explicar por qué la gente de Wuhan no pudo ir a otras partes de China, pero sí pudo ir a otras partes del mundo. Y también cómo China silenció a muchos de los médicos que estaban advirtiendo acerca de lo que esto podía generar. Y lo cierto es de que China tampoco dio la alarma a tiempo. ¿Ok? Y pues bueno, también otra noticia muy importante es de que Trump presentó junto con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, una solución al problema pues palestino-israelí. Bueno, ya estamos a diciembre, obviamente esto no avanzó más, pero pues bueno, ya en su momento lo comentamos, poco a poco en Medio Oriente tal pareciera que la figura de Trump influyó positivamente para lograr la paz con los Emiratos, se lograron avances con Arabia Saudí, con Bahrein, está el tema de Kosovo, aunque no es Medio Oriente, pero bueno, ya también lo tocamos en su debido momento. En febrero, el coronavirus ya estaba amenazando Italia. Italia ya era el tercer país del mundo por detrás de China y Corea del Sur en número de infectados.
Y pues bueno, ya todos sabemos el caso de Italia, tuvieron una situación bastante fuerte, bastante complicada, gracias a Dios ya lo lograron superar y pues bueno, por aquel entonces México se estaba durmiendo en sus laureles, a pesar de que pudimos tomar acciones en su momento, no se tomó absolutamente nada. Nuestro jefe, nuestro comandante en jefe, nuestro gran Tlatuani, en su momento pues dijo no pasa nada, salgan a comer, abrácense y pues miren, aquí estamos con una crisis que pues bueno, todavía no se ve que se vaya a resolver, es más, ni siquiera se ve que hayamos llegado ya al pico y mucho menos domar por ahí la curva. Bueno, hasta aquí ha sido enero y febrero, nos vemos en el siguiente bimestre. El mes de marzo en México no fue la excepción. En este mes empezamos con dos noticias de trascendencia. La primera de ellas es que a través de la presión internacional que se materializó en los grupos feministas, el mes de marzo fue un mes de actividad brutal y radical por parte de estos grupos. Entre ellos se convocó a un paro masivo de mujeres, se aprovechó y se manipuló el tema de la violencia que existe desde hace ya bastantes años para todas las personas en nuestro país y se le dieron tintes políticos. Se aprovecharon las muertes de mujeres para pedir cosas completamente ajenas e irrelevantes para el problema como lo son el aborto, como lo son políticas que establecieran cuotas de género en puestos de poder. Este movimiento en este mes trajo violencia, trajo persecución política, acusaciones falsas, atentados contra la presunción de inocencia. En cuestión de feminismo radical, marzo de 2020 será recordado como un mes en el que se afectaron los derechos de presunción de inocencia de las personas en general. Estamos ante un paradigma que hará que las cosas no vuelvan a ser las mismas. Posteriormente, regresando del puente de marzo, el día 17 de marzo en específico, nosotros estábamos lidiando con una noticia muy relevante. Iniciaban los cierres en escuelas, en algunas instituciones de gobierno, principalmente en la capital del país, a causa del ya conocido coronavirus COVID-19. Este sería el inicio de una situación catastrófica para todo el país. El abordaje que el gobierno federal estaba dando al tema era incierto y en ese punto no tenía pies, no tenía cabezas. Empezaban los conflictos con los estados respecto a las medidas que se iban a tomar para controlar la ya muy previsible contingencia que estábamos por vivir. Llegamos a abril. En abril fue el mes en el que se empezaron a ver de una forma más tangible las consecuencias del mal abordamiento que se dio al tema de la pandemia. A finales de marzo, el gobierno federal estableció un decreto en el Diario Oficial de la Federación por medio del cual se ordenaba el cierre de ciertas actividades consideradas no esenciales. Esto además sin prever una estrategia específica y sólida que protegiera por un lado el ingreso de las personas, sus empleos, así como también la viabilidad de aquellos negocios que iban a cerrar a causa del COVID. En abril la situación se recrudeció bastante, a tal punto que sería el inicio de los al día de hoy más de 11 millones de empleos que se han perdido, tanto en el sector formal como en el informal en territorio nacional. Abril fue marcado como el mes en el que todavía se podía hacer algo, el mes en el que todavía se podían tomar decisiones no solo para evitar que la crisis nos costara los más de 115,000 muertos que tenemos el día de hoy, sino que la crisis económica no fuera un agravante para la situación en el país. A principios del mes de abril se establecieron solo algunas actividades como esenciales, como lo son la distribución de energéticos, la atención de la industria farmacéutica y el sector salud, servicios esenciales como electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, por ejemplo, suministro de materias primas y refacciones para las actividades gubernamentales, servicios financieros, entre otros. El día de hoy habría que preguntarnos si la situación hubiese sido distinta en ese momento, si las decisiones de abril hubiesen sido distintas, ¿qué panorama nos pintaría el día de hoy? Mayo 2020.
En Estados Unidos, el Departamento de Estado comenzó con una investigación que consistía en saber si hubo empresas que violaron las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana PDVSA desde enero de 2019, ya que a finales de 2018 el presidente Trump emitió sanciones contra todas las empresas del mundo que hicieran negocios con empresas estatales vinculadas con la dictadura chavista. Según fuentes anónimas, había 3 empresas mexicanas siendo investigadas: Libre a Bordo S.A., Schlanger Business Group y Yomadi Logistics and Cargo. Junio de 2020. El chavismo y Black Lives Matter de la mano. Algunas filmaciones de las protestas violentas por Black Lives Matter ocurridas en Estados Unidos muestran la presencia de venezolanos y chavistas ayudando a proliferar el caos y desestabilizando así al gobierno con las protestas y el vandalismo que pudimos presenciar durante estas marchas. AMLO busca reformar el INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en una conferencia matutina que para evitar la corrupción en las elecciones él sería el guardián de las próximas, amenazando con reformar al INE, órgano electoral en México, una idea que vimos en gobiernos como el de Maduro o Evo Morales. ¿Qué tal, amigos? Soy Enrique de Derecha Mexicana y en esta oportunidad te traigo Fachas News en el mes de julio. Y bueno, comenzamos con algo bastante motivador, ¿no? Resulta que en Polonia se salió de la Convención de Países para la Defensa de la Mujer. ¿Y por qué? ¿Por qué se habrá salido de esta organización? Bueno, pues resulta que lo consideran una forma de introducir la agenda progre de la ideología de género y el LGTB, y utilizando este movimiento de la mujer para distorsionar la realidad, utilizarlo como una forma de conmover y bueno, hacerse con puestos políticos y cargos. Esto no defienden para nada a la mujer, claro, no se está diciendo que se apruebe la violencia contra la mujer en específico, simplemente pues se aboga porque esto no sirve y no hay necesidad de pertenecer a una institución para defender a la mujer. Así que bueno, vamos a darle un salto a un país cercano, a Rusia. Pues resulta que Rusia, uno de los países miembros de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues sí, aunque no lo crean, este país en su constitución estableció a Dios como un ser supremo, digamos que ya es parte de su constitución, creer en Dios. Y ahora bien, aquí está prohibida la ideología de género, por lo que se establece que solamente pueden haber uniones entre hombre y mujer. Es uno de los países que se está reivindicando en el conservadurismo, muy bien por el parlamento y por Vladimir Putin, aunque los progres lo quieran mucho, pues es conservador. Oh sí, nene. Hasta aquí el Fachas News del mes de julio. Amigos de Derecha Mexicana, esta podría ser la noticia más escandalosa en el mes de agosto de 2020. Pues sí, el exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto resultó hallado en España. Y bueno, al llegar a México se le detectó anemia, hombre. Y bueno, lo llevaron al Hospital Ángeles, uno de los más caros de nuestro querido México. No se nos vaya a morir el pobre hombre. Pero bueno, al final esto fue utilizado como una estrategia de el pacto entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para atacar a todos sus adversarios. Pues sí, el populista de Macuspana nos trae el nuevo circo llamado El Caso Lozoya. Y pues resulta que saca videos de personas vinculadas con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, en el cual recibía moches a cambio de aprobar la reforma energética. Y pues sí, pues el señor Anaya, Riquín Canallín, interpone una denuncia por daño moral al señor Emilio Lozoya y bueno, le deja bien en claro a López que el juego se juega de a dos. Y bueno, por si fuera poco esto, le sacan su mejor carta. Lo dejan ridiculizado, podría marcar su sexenio. Sale un video en el cual su hermano Pío López Obrador aparece recibiendo dinero supuestamente ilícito para financiar a Morena en las campañas electorales de 2018 y bueno, que al final las guarda como el doctor Chapatín en bolsitas y bueno, $1,000,000
Es muy poco, ¿no creen? 1 millón de pesos para una pequeña bolsa. Resulta que no son, no es corrupción. Para todos los que reciban dinero ilícito es corrupción, pero para mi hermano, como es pío, bueno, son aportaciones voluntarias del pueblo bueno y sabio que me entregó pues un miembro del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, por el Partido Verde, que curiosamente ahora está en coalición con Morena para la contienda en 2021. Curiosamente. Hola amigos de Derecha Mexicana, en este resumen anual del Fachas News vamos a hablar de 2 meses significativos a lo largo del 2020, que fueron los meses de septiembre y octubre. Iniciamos con septiembre y la noticia más relevante a nivel nacional fue la consulta popular que inició Andrés Manuel y que mandó hacia la Suprema Corte para que la autorizara la misma. Recordemos brevemente que este fue un movimiento donde el cual el presidente quiso legitimar una de sus promesas de campaña para que el pueblo decidiera si tenía que juzgarse o no a los expresidentes, cosa que es constitucional, puesto que si presentan pruebas y denuncian se pueden juzgar, pero que necesitaba todo este circo mediático el señor presidente para poder llamar la atención. Lo que mostró la historia es que sí se la autorizaron, pero fue un revés al final de cuentas, ya que la pregunta final que quedó puede afectar no solamente a los expresidentes, sino a cualquier artífice del gobierno que hubiera estado en los últimos años, incluyéndolo a él como jefe de gobierno de la Ciudad de México en los años del 2000 al 2006. Sí, esos años que lo encumbraron como gran líder de la izquierda a pesar de haber sido parte del PRI y de aquel régimen que actualmente sus seguidores están denostando. Al final de cuentas, al día de hoy ya nadie habla de la consulta popular, puesto que saben perfectamente que dependiendo del INE, creen que van a perder, pero sinceramente no creo que haya ciudadanos dispuestos a trabajar gratis solamente por rellenar una pregunta y hacer lo que se hace en cualquier elección federal. Pero bueno, eso ya queda en manos de la Cámara de Diputados y de la reforma que sacaron para que forzosamente sea en el 2021 donde se haga esta consulta, aunque ya la perdieron porque va a ser 1 o 2 meses después de las elecciones federales. Inmediatamente vámonos a octubre. Octubre, un mes trascendental en la América Latina porque nos vamos ahora a Chile. A Chile donde ocurrió un acontecimiento muy trágico. Fue el plebiscito en el cual hicieron preguntar a la nación chilena si se tendría que reformar su constitución para crear un nuevo constituyente o no. Hay que recordar que esta constitución viene de la época de Augusto Pinochet y aquellos resentidos de aquella época, inclusive los izquierdistas que creen que fue gracias a la CIA y todo ello y que se demostró después que con ellos derribaron al gobierno de Salvador Allende, pero que no aceptan que estaba llevando al gobierno chileno de Salvador Allende a la desgracia del país, impulsaron esta reforma que al final de cuentas obtuvo una aplastante mayoría. Lamentablemente los chilenos no se dieron cuenta o no han querido ver al día de hoy que este plebiscito al final de cuentas no legitima el derecho de ellos de decidir la constitución, sino de formar un nuevo Congreso Constituyente cuyas reglas de una paridad y que inclusive de la inclusión de indígenas, pero que no están bien determinadas aún, puede llevarnos solamente a que sea otra constitución más fallida en la América Latina, sino que inclusive hasta se vuelva la más radical después de la del 17 en México con la Revolución Mexicana. Igualmente en esta época hubo quema de iglesias, de aquellas que raramente ningún gobierno habló. Hubo medios que lo siguieron, pero los gobiernos no dijeron nada. ¿O será acaso que tendrían que callar porque no convenía el gobierno en turno? En fin, amigos. Este es nuestro bloque que nos tocó y ahora pasemos al último que fue noviembre y diciembre de 2020. Vamos contigo, compañero. La noticia más importante en el mes de noviembre y que sin duda a todos nos tuvo de cabeza fueron las elecciones de Estados Unidos. Todos creíamos que el ganador sería Kanye West. Ok, no, pero sin duda, y ya lo he dicho antes, aquí estamos a favor de Donald Trump. La verdad es que el aún presidente gozaba no solamente de apoyo entre el Partido Republicano, sino también de la ciudadanía. El 3 de noviembre estábamos al pendiente sobre lo que ocurriría, ya que no solamente se jugaba pues el futuro de Estados Unidos, sino de Occidente en general, como ya lo dijimos en otros videos. Las elecciones estuvieron súper reñidas. Había estados que se pintaban de azul, luego se pintaban de rojo, luego se pintaban de azul otra vez, luego otra vez de rojo. Así es, ¿tú sabes quién eres, Texas y Florida? Cuando eran 10 de la noche en México Centro,
Trump llevaba más estados ganados, pero Biden llevaba estados clave que le daban pues más puntos para acercarse a los 270 que dan el triunfo. Pero, ¿qué se necesitaba para concretar una victoria a los demócratas? Un fraude. Sí, porque aunque algunos se burlen comparándolo con Andrés Manuel, claro que hubo fraude. Este sí fue fraude. Casualmente hubo estados en donde no dejaron que observadores del Partido Republicano entraran a ver el conteo de votos. Y de pronto, por ejemplo, también había imágenes de que contadores de votos en Pensilvania, Michigan o Wisconsin estaban metiendo votos a favor de los demócratas. Está también lo de Georgia, en donde metieron prácticamente todos los votos de un condado a favor de Joe Biden, cuando estadísticamente eso es imposible. Todavía no se tenía un ganador y los medios ya estaban declarando como vencedor a Joe Biden. Trump, apegándose a sus principios y como él lo dijo, procurando que las elecciones fueran las que el pueblo se merece, denunció un fraude, porque que no les quepa duda, fue fraude. Pusieron todo de su parte, tenían a los millonarios, el sistema de votos, a los medios y a China de su lado, lo que nos demuestra el bando de cada cual. Tuvieron que recurrir a un fraude para sacar una gran roca de su camino y continuar impulsando sus intereses. Tenían que deshacerse del símbolo de libertad y oposición al progresismo, pero probablemente no lo hagan del todo, porque podríamos ver a Donald Trump en 2024. ¿Y de que puede? Puede. ¿Podrá llevarse la victoria? Ya veremos. Fue en el mes de diciembre cuando vimos la luz al final del túnel. Esto porque varios laboratorios como AstraZeneca, Pfizer, CanSino o la Moderna, ok, esa Moderna no, declararon tener ya lista la vacuna contra el COVID. Porque sí, previamente Rusia ya había declarado tener esta vacuna, pero todos se quedaron como de, ok, pues mira, deja checo y ahorita regreso. El caso es que algo que diferencia a estas vacunas es que las de Moderna se pueden almacenar en congeladores normales y no requiere una red de transporte muy fría, lo que la hace pues más accesible para instalaciones más pequeñas y pues también para comunidades locales, cosa que no ocurre con la de Pfizer. Sin embargo, ya ha sido suministrada a varios países y el primero que comenzó a inyectarla a sus habitantes es Reino Unido. En el caso de México tendremos las vacunas de CanSino en el primer trimestre y de AstraZeneca en el segundo trimestre de 2021. Las de CanSino, que es la China, llegarán solamente 125,000 dosis y será solamente para el personal de salud. Son muy pocas, pero muy pocas para un país con más de 120 millones de habitantes, por lo que tardará en llegarle a la mayor parte de la población. Y hasta que eso ocurra, se podrá decir que estamos relativamente seguros, aunque no tanto. La de AstraZeneca llegará entre abril y junio en nuestro país, así que esto todavía va a tardar, amigos. Lo digo por si alguien cree que en 2021 la situación cambiaría. Parece que es algo que llegó para quedarse. En fin, de parte de todo el equipo de Derecha Mexicana, gracias por haber estado con nosotros este año. Y doble gracias a los que están suscritos a este canal y nos siguen en nuestras redes. Fue raro haber repasado este año luego de que prácticamente estuvo de cabeza, pero bueno. Recuerden seguirnos en Twitter, en donde aparecemos como Derecha Mexican, así es, sin la última A. En Facebook e Instagram nos encuentran como Derecha Mexicana. Tampoco se les olvide checar las columnas que se están publicando de manera semanal en nuestra página por nuestros colaboradores. Recuerden www.derechamexicana.com. Muchísimas gracias por haber visto este video y hasta luego.